Ok, hermano, gracias. Pues buenas noches, amados hermanos. Aquí ya son las 10:12 de la noche. Ahí con ustedes son como las 8:12, me imagino, más o menos. Pues gracias a Dios que nos da la oportunidad nuevamente, hermanos, de vernos y poder transmitirles la palabra de nuestro Dios en estos momentos. Y vamos a aprender, hermano, algo importante. La clase que estábamos viendo la semana pasada sobre después del bautismo, ¿qué necesitamos hacer? Entonces, esto es lo que vamos a seguir continuando, la segunda clase sobre este tema importante. Y la vez pasada veíamos la introducción, veíamos y analizábamos sobre lo que era Hechos 2:38 y Lucas 8 del 5 al 15. Ahora vamos a ver, hermanos, qué cosas debemos recordar después que ya hemos sido bautizados, que ya Cristo nos añadió a su cuerpo, a la iglesia, que ya somos miembros. Y para nosotros, hermanos, es nuevo todo, el ofrendar, el cantar, el participar de la cena del Señor, el orar a Dios, no por medio de una mujer, orar a Dios a través, en el nombre de Jesucristo, al Padre. Entonces, son cosas nuevas que la persona que se acaba de convertir necesita aprender, ¿sí? En su nueva vida, ir practicándolo, porque la iglesia, hermanos, es una escuela donde vamos practicando todo esto, para que cuando Cristo venga a buscarnos y nos lleve con su Padre, pues esas cosas ya no lo vamos a hacer, hermanos, ya no vamos a orar, ya no vamos a estar participando de la mesa del Señor. Son cosas que aquí en la tierra necesitamos hacerlo y aprenderlo, porque ahí en el cielo ya vamos a hacer otras cosas que Dios nos va a mandar. Entonces, pero mientras estamos aquí, hermanos, mientras Cristo venga, nosotros debemos prepararnos y debemos recordar una de las cosas principales, hermanos, es que somos unas nuevas criaturas. ¿Qué entendemos por nuevas criaturas? Bueno, que es algo nuevo, es una nueva creación, es un nuevo nacimiento. Nacemos de padre y madre, ¿verdad? Cuando somos engendrados y venimos a este mundo. Nuestra madre nos tiene ahí 9 meses y nacemos y somos una criaturas humanas, con un cuerpo humano, con un espíritu, una alma, y vamos creciendo, nos vamos desarrollando en este mundo. Ese es un primer nacimiento. El segundo nacimiento es cuando nacemos de agua, cuando somos bautizados, que es para el perdón de nuestros pecados, que nos ayuda para ser añadidos al cuerpo de Cristo. Bueno, pues dentro de ese cuerpo, nosotros, hermanos, somos unas nuevas criaturas, no por medio de hombre y de mujer, sino por voluntad de nuestro Dios. Dios nos ha engendrado a través de su misericordia y de su bondad. Entonces, somos unas nuevas criaturas. Vamos a ver lo que nos dice 2 Corintios 5:17, hermanos. Quiero que me ayude a leer nuestra hermana eh, Fam Gallardo Sosa. Eh, Hermanita, ¿puede ayudarnos a leer ahí en 2 Corintios 5, versículo 17, hermana? Sí, hermano. 5:17. Ay, no veo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Gracias, hermanita. Entonces, si nos fijamos bien, hermanos, fíjense cómo dice ahí. Si alguno está en Cristo, y lo estamos porque desde el momento en que hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados, ya estamos en Cristo, ya estamos en su cuerpo. Él nos añadió como los 3,000 hermanos que fueron bautizados ahí en Hechos 2:38. Ellos recibieron la palabra. ¿Y qué dice el 47? Cristo añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. En este caso, cada uno de nosotros ya hemos sido unas nuevas criaturas añadidas al cuerpo de Cristo. Entonces,
Dice aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y luego dice, las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son estas cosas viejas que han pasado, que se han enterrado en el bautismo, hermanos? Bueno, nuestro viejo hombre, el hombre de pecado, el hombre violento, el hombre que estaba acostumbrado a practicar el pecado, a estar engañando, a estar echando mentiras, a estar divirtiéndose en este mundo, a estar pecando y deleitándose de los deleites y los placeres que el mundo nos ofrece. Bueno, pues ese hombre viejo, hermanos, ya quedó enterrado en el bautismo. Ahí fue sepultado y en ese momento, hermanos, cuando nos sacaron del agua, está naciendo una nueva criatura, una nueva persona, un nuevo ser. Esto el mundo no lo entiende. Para ellos seguimos siendo igual o peor, pero para Dios no, hermanos, porque es un nacimiento espiritual donde las cosas están siendo hechas nuevas. Por eso aquí Pablo dice, somos nuevas criaturas si estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, pues estamos todavía bajo la autoridad del antiguo hombre, viciado con sus deleites pecaminosos en esta vida. Pero si ya estamos en Cristo a través del nuevo nacimiento, entonces dice Pablo, las cosas viejas pasaron. La vida que tú practicabas del pecado, eso ya quedó atrás. Ahora vas a empezar una nueva vida. Por eso dice ahí, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Qué entendemos por nuevo? Bueno, que vamos a adorar a Dios. Para la persona que se acaba de convertir, es nuevo el reunirse cada domingo. Como mañana, el primer día de la semana, vamos a reunirnos primeramente Dios. Vamos a adorar a Dios. Y ahí, la vez pasada, hermanos, les explicaba que ahí el nuevo cristiano, esta nueva persona, esta nueva criatura, pues va a aprender a cantar, va a aprender a orar, va a aprender a participar de la cena del Señor, a ofrendar. Entonces, todo eso se le va explicando a ese nuevo miembro. Y como recién convertidos, ya sea que tengamos un día, una semana, un mes, un año, 2 años, 3 años, 5 años, somos nuevas criaturas, hermanos. Vamos a ir creciendo poco a poco en nuestra vida espiritual, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos está diciendo Pablo aquí en 2 de Corintios 5:17, que somos nuevas criaturas. Esto es lo que nuestro Dios quiere que nosotros recordemos, hermanos, que acabamos de salir del mundo y estamos en Cristo. Y en Cristo somos hechos nuevos. Todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas ya pasaron. Aunque a veces, hermanos, como recién convertidos, tenemos todavía el practicar el pecado o tratar de hacer las cosas que antes hacíamos. Bueno, eso no lo quita el bautismo. El bautismo solamente sirve para perdonar nuestros pecados. Entonces, uno dice, ¿y cómo quitarme la mentira de mi boca? ¿Cómo dejar de beber alcohol? ¿Cómo dejar el cigarro? ¿Cómo dejar el adulterio? ¿Cómo dejar la fornicación? ¿Cómo dejar los deleites de esta vida? Bueno, el bautismo no lo va a quitar, hermanos. Y nuestros hermanos más grandes en la vida espiritual tienen que entendernos que somos nuevas criaturas y que como nuevas criaturas nosotros tenemos que luchar para sacar y dejar de practicar lo que antes hacíamos. Entonces, para eso está la palabra de Dios, hermanos, ¿sí? Vamos a buscar un texto ahí en lo que nos dice Primera de Juan, hermanos. Vamos a buscar Primera de Juan. Hermanos Oscar, hermana Tommy, hermana Marisela, esta clase yo le pedí al hermano que la diera para los hermanos recién convertidos, pero pues no se conectan. Ok, hermano. Entonces vamos a... Como quiera, esto nos va a servir, hermanos. Todo esto, aunque ya tengamos años, nos va a servir
para que no olvidemos nuestra nueva naturaleza y no olvidemos la vieja naturaleza para no traerlo a nuestro presente. Y de esta forma, nosotros que ya tenemos años, no sé, puede ser 1 año, 2 años, 5 años, 10, 15 o 20 años o más, nos va a ayudar para que nosotros entendamos a los nuevos miembros, a nuestros hermanos que están viniendo, para que no nos escandalicemos, hermanos, y digamos, pues es que ya es bautizado y no debe de emborracharse si le gusta el alcohol, y que por ahí lo veamos en la calle un día o en el centro y de pasada pues veamos que está comprando cerveza o que esté bebiendo con sus amigos por la colonia o qué sé yo. Nosotros que ya somos, Hermano, que ya tenemos, sí, hermano. Pues es que lo que pasa que es un proceso, ¿no? Se bautiza Exactamente. uno, se bautiza uno y es un proceso donde uno tiene que ir cambiando su forma de vivir. Por eso dice aquí en el versículo que acabamos de leer, vas cambiando tu forma de vivir, pero tienes que irla cambiando, no nomás, no seguir cometiendo el mismo pecado porque vas a estar para atrás y para adelante. Entonces, eso no le gusta tampoco a nuestro Dios, ¿verdad? Así es, hermano. Entonces, nosotros como que ya tenemos tiempo, por eso dice Pablo, dice, deben de entender a estos nuevos miembros, deben de ayudarlos, ¿sí? A capacitarlos y no estar, por ejemplo, que los veamos que están practicando otra vez lo que están haciendo, condenarlos y pues el hermano lo vimos que está haciendo tal cosa y él ya es cristiano. Sí, es cierto, pero no es fácil, hermano, sí, no es fácil. De la noche a la mañana dice uno, pues yo sí es cierto, creo en Cristo, yo quiero dejar el pecado, quiero ser un hijo de Dios. Muy bien, ahí está, se bautiza. Pero como está tan acostumbrado, hermanos, a esas prácticas, entonces no es fácil que lo deje de la noche a la mañana. Entonces, precisamente para este estudio, hermanos, vamos a ir entendiendo poco a poco. Número 1, una de las cosas que tiene que recordar esa nueva persona, que es una nueva criatura, es una nueva persona y es diferente, ya no se va a portar como antes. Entonces, es una lucha que va a tener él. Vamos a ver ahí Romanos, hermanos, 6:4, luego vemos el de Juan. Vean lo que dice Romanos 6:4. A ver, hermanita Tita Esquivel, si lo tiene, ayúdenos ahí, hermana, a leer. No creo que pueda leer ella, hermano, es mi esposa, es su prima, pero anda trabajando. Ok, entonces, Yo lo leo. sí, hermano, por favor, hermano. 6:4. 6:4 de Romanos. Okay. Gracias, hermano Miguel. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gracias. Entonces, aquí son textos claves, hermanos, que Pablo nos está diciendo, le está diciendo a los hermanos, miembros nuevos dentro de la iglesia. Y les está diciendo, miren, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Así como Cristo murió, hermanos, y lo sepultaron, pero al tercer día resucitó. Bueno, nosotros es algo semejante. Somos sepultados con Cristo, pero no nos van a enterrar, no nos van a meter en un ataúd, sino aquí se utiliza el agua, hermanos, y ahí nos van a sepultar nuestro cuerpo, y ahí se está sepultando el viejo hombre con sus deseos y prácticas. Ahí se está enterrando, está muriendo. Y cuando nos sacan del agua, estamos resucitando para una nueva persona, una nueva criatura. Y luego dice ahí está la clave en la parte última donde dice, y así también nosotros, ahí está, los que hemos sido bautizados, los que hemos sido sepultados juntamente con Cristo, dice, así también nosotros andemos, ahí está, en vida nueva. No vamos a seguir andando en nuestra vida vieja, no, vamos a andar en una vida nueva, en esa vida que estamos aprendiendo, hermanos.
una vida de oración, una vida de estar consagrándonos constantemente, de estar leyendo la Biblia. Antes no teníamos esa práctica. Quizás escuchábamos radio o veíamos televisión, películas, revistas o en el celular o programas, pero no teníamos el hábito de ¿qué? De estudiar, de agarrar la Biblia, de orar, de cantar. Entonces, todo eso es nuevo para la persona que se acaba de convertir. Es una nueva vida y va a andar en esa nueva vida, hermanos, ¿sí? En una vida de obediencia, en una vida de consagración a Dios, en una vida de que tiene que sacrificar su cuerpo en sacrificio vivo. Entonces, esta es lo que debe de recordar la nueva persona, que es una nueva criatura, hermanos. Y como nueva criatura debe andar en una vida nueva. No sé si tienen alguna pregunta, hermanos, de esta parte que hemos analizado de 2 Corintios 5, 17 y Romanos 6, 4. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermano? ¿No? Ok. Entonces, vamos a la segunda cosa, hermanos. Cosas que recordar. Número 2, que somos niños en Cristo. Aunque tengamos, no sé, 30 años, 40 o 50 o 60, 80 años o 90 años, si la persona se acaba de bautizar, es un niño en Cristo. Y ustedes saben, hermanos, que cuando un niño nace en esta vida, pues requiere de atenciones de su madre. Primeramente, pues la leche materna. Le va a dar pecho, ¿verdad? Leche. Para que ese niño, sus dientes cuando vengan, pues sean unos dientes saludables, sus huesitos que se están desarrollando por medio de la leche materna, según los médicos, va yendo el calcio y ese bebé, ese niño que se va desarrollando, sus huesos van a estar fuertes. Por eso a veces hay muchas personas que tienen osteoporosis porque no les dieron leche materna, tienen ese problema de calcio en sus huesos, les hizo falta esa leche materna. Entonces la madre tiene que darle la leche al bebé, tiene que cuidarlo, tiene que atenderlo, que se enfermó, tiene que llevarlo al hospital, tiene que tener cuidado de no lastimarlo cuando duerma, porque no está acostumbrada a tener ese bebé, pero va a tener cuidado con su hijo. Bueno, así la persona que se acaba de bautizar, hermanos, aunque tenga muchos años físicamente, pero espiritualmente es un niño porque no sabe vivir, no sabe comer él solo, no sabe asear. Entonces, ¿quién lo va a asear? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién le va a dar su alimento espiritual? Por eso dice nuestro Dios, hermanos, que Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, que son los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Para alimentar a estos niños, a estas nuevas criaturas que están viniendo, que Cristo lo está añadiendo a su iglesia. Ellos son los responsables, tienen ese deber de ¿qué? De cuidar a estos pequeños, de alimentarlos. Eso es lo importante de que en la iglesia haya ancianos, diáconos, predicador y todas esas cosas para que se pueda llevar el rebaño bien. Exactamente, hermano. Pero hay muchas congregaciones que pues todavía no tienen esa organización. Entonces solamente a veces hay el predicador con poco trabajo, pero hay otras congregaciones que no hay ni predicador, solamente son los puros miembros, varones, ¿verdad? Entonces ellos, esos varones o el que esté enfrente, tiene ese deber de ¿qué? De cuidar al rebaño, sean 10, 15, 20 o 30 hermanos. Ellos tienen ese predicador o esos miembros, tienen que velar por su bienestar espiritual de esos nuevos miembros. Tienen que visitarlo a su casa, tienen que preguntarle o hablarle por teléfono, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Tienes algún problema? ¿En qué te podemos ayudar o en qué te puedo ayudar? ¿Sí? O sea, atenderlos, hermanos, ¿sí? Porque ellos, pues no se pueden valer por sí mismos. Es como un bebé físicamente, literalmente. Si la mamá no le da pecho, se va a morir ese niño. Si no lo atiende, nadie lo va a atender, nadie lo va a cambiar, nadie lo va a bañar. Tiene que hacerlo todo la mamá. Bueno,
En este caso, el nuevo bautizado, el nuevo miembro, el que lo bautizó o los otros varones, tienen que cuidarlo, hermanos, tienen que darle su alimento, tienen que animarlo, porque el diablo va a estar detrás de él, sus amigos, el mundo va a estar otra vez para arrastrarlo otra vez al mundo. Entonces, si nosotros que ya tenemos años no hacemos eso con nuestros hermanos nuevos, se van a perder, hermanos. Se van a ir al mundo otra vez. Y dice uno, pues es que ya se bautizó, pero no puede sobrevivir solo, hermanos. ¿Sí? Tenemos que ayudarlos. Por eso, como niños en Cristo, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿O qué debe de hacer ese nuevo miembro? Vamos a ver lo que dice 1 de Pedro 2:2, hermano, lo que le decía ese rato. No era Juan, era 1 de Pedro 2:2. A ver, hermano, hermanito Oscar, ayúdenos ahí, hermano, en 1 de Pedro 2:2. ¿Qué nos dice, hermano? Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Gracias, hermanito. Ahí nos dice esta palabra muy bonita, hermanos. Desead como niño recién nacido la leche espiritual. Se supone, hermanos, que un niño, pues lo que desea es leche. Bueno, en este caso, los nuevos miembros espiritualmente que acaban de nacer dentro de la iglesia, ellos deben de desear esta leche espiritual, que es la palabra de Dios. Pero, hermanos, ¿cómo lo van a desear ellos si sus otros hermanos mayores que ya tienen años en el cristianismo no le dan esa comida? Y también el que le va a dar ese alimento tiene que saber qué clase de leche le va a dar, hermanos. Por ejemplo, un bebé nació, literalmente. Lo primero que le va a dar su mamá es leche materna. No le va a dar leche de esa lala, hermano, de la tienda, porque pues le puede dañar. Y más si no lo hierve, pues le va a hacer daño. O no le va a dar leche nan o leche nido. Entonces, conforme va creciendo ese bebé, bueno, pues ya le van dando algo más sólido, algo más fuerte en cuanto a lo que es la leche. Pero lo primordial es la leche materna. Bueno, al niño en Cristo, hermanos, no se le va a hablar del Armagedón, no se le va a hablar de temas que ni va a entender, hermanos. Entonces, se le tiene que dar una clase de alimento, una clase de enseñanza, de predicación, de acuerdo a su crecimiento, a su etapa de vida. En este caso, lo que estamos viendo ahorita, se le tiene que enseñar, mira, hermano, tú eres un niño en Cristo. Y como niño en Cristo, hermano, tú tienes que desear la leche espiritual. Tienes que leer la palabra de Dios, dar un tiempo, espacio, ¿sí? En tu, por ejemplo, si trabajas 8 horas, bueno, pues di qué día podemos venir a visitarte, a estudiar la palabra de Dios contigo, ¿sí? Entonces, eso se le va a enseñar a ese nuevo cristiano. Entonces, el hermano o la hermana que va a ir a darle la enseñanza, bueno, pues son temas que sencillitos, hermano, como por ejemplo la ofrenda, el cantar, el orar, el participar de la cena del Señor, porque para ellos son nuevos, ¿sí? Es nuevo todo esto. No tiene caso, hermano, que le enseñemos cosas más avanzadas si no le enseñamos lo primordial. Entonces, ya conforme ya vaya sabiendo y aprendiendo lo primordial, entonces vamos dándole lo más avanzado. Es como un bebé, va creciendo, ya tiene 1 año. Bueno, pues empiezan a darle que hierbes, empiezan a darle sopilla, papilla, empiezan a darle otra comida más sólida. Y conforme va creciendo, hermano, le van dando otras que verduras, frutas. El cristiano, el niño en Cristo es lo mismo, hermanos. Tenemos que darles temas, por ejemplo, de motivación, de animación, hermanos. Estarle haciéndole ver que tiene que dejar la práctica del pecado, que no vuelva a caer en ese pecado, ¿sí? Estas cosas, hermanos, que le van a nutrir, le van a ayudar en su vida espiritual. Por eso aquí está diciendo Pedro, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual está no adulterada para que crezcan, ¿sí? Eso les va a ayudar en su crecimiento para que ustedes sean, ¿qué? Salvos. Ya son salvos, ya son bautizados.
pero si no se mantienen nutridos de esta leche, entonces cuando venga Cristo, se van a quedar. Entonces necesitan ustedes esa leche para que ustedes crezcan y maduren hasta llegar, ¿qué dice el apóstol Pablo? A la estatura y a la medida, a un varón perfecto de la estatura de Cristo. Entonces, por eso hay que desear la leche espiritual. Vamos a ver un texto más, hermanos, en cuanto a este de niños en Cristo. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Nuestra hermana Marisela, ¿sí nos puede leer ahí, hermanita? Primera de Corintios 3, del 1 al 2. Es Primera de Corintios, capítulo 3, del 1 al 2, hermanita. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os digo a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Gracias, hermanita. Fíjense, aquí en los Corintios, hermanos, ellos ya deberían de ser maestros, ya tenían tiempo de ser cristianos. Pero Pablo, cuando los probó y les enseñó la palabra de Dios y los visitó, se dio cuenta que eran niños, hermanos, que no eran maduros, no eran responsables en su vida espiritual, porque ellos estaban haciendo cosas indebidas. Por tanto pecado que cometían, ¿verdad? Sí, hermano, cosas que no estaban correctos, que eso ya deberían de haberlo dejado. Y por eso dice Pablo, pues yo les estaba dando una comida sólida, pero veo que no son capaces de aceptarlo. Entonces tengo que enseñarles nuevamente los primeros rudimentos, las primeras cosas que ustedes tienen que saber para que ustedes puedan conducirse bien ante la presencia de Dios. Entonces, así pasa hoy en día, hermanos. A veces hay hermanos que ya tienen hasta 10, 15 años, pero todavía siguen siendo niños, hermanos. Y uno dice, ¿y cómo puedes saber que uno todavía es niño aunque tenga 10, 15 años? Por su forma de conducirse, hermano, por la forma en que se expresa ante los nuevos miembros, que no los considera, que no es responsable ni en su vida espiritual. Entonces ahí decimos, pues el hermano tiene muchos años, pero todavía es niño, no ha madurado. Han pasado los años nomás por pasar, pero no ha aprovechado esos años en crecer, ¿sí? A veces un hermano decía, pues son hermanos o son cristianos como Chabelo. Ya ve Chabelo cómo estaba, hermanos. Era un hombre grande, pero se vestía como niño. Bueno, dice, en la iglesia habemos a veces cristianos chabelos, que ya estamos grandes, ya tenemos tiempo en el cristianismo, pero pues todavía necesitamos de las primeras cosas, cuando ya deberíamos haber madurado, crecido, pero a veces por el trabajo o a veces por X cuestión, hermanos, ese cristiano no ha crecido porque no ha dado el tiempo para poder aprender de las cosas de Dios, ¿sí? Y dice, pues que ya tengo años, sí, pero no has aprendido nada, hermano, ¿sí? Entonces, aquí los corintios tenían este problema. Por eso Pablo les dice, miren, hermanos, no puedo hablarles Hermano, como espirituales, ¿sí, hermano? Y ahí es donde está el peligro. Sí. Porque se pueden separar y se te van de las manos y se te van. Exactamente. Se te van. Y muchos hermanos que se han ido de la iglesia ya no regresan, hermanos. Se los agarra el Satanás y ya después ya no le quieren ni contestar el teléfono. Así es, hermano. Y pues sí, da tristeza, ¿verdad? Pero esas son las consecuencias. Por eso aquí Pablo le está diciendo en el verso 1, dice, hermanos, yo no puedo hablarles como espirituales, porque no me van a entender. Veo su condición espiritual y son niños. Dice, sino como carnales, como niños en Cristo. ¿Por qué decían esto? Porque había un problema ahí en Corintio, hermanos.
Uno decía, pues a mí me bautizó Cefas. A mí me bautizó Pablo. A mí me bautizó fulano de tal. Y pues a él le voy a hacer caso. ¿Y qué había allí en Corintios, hermanos? División. ¿Sí? Imagínense en una congregación así, hermanos, llegar a predicar, pues no le van a hacer caso a uno. No, hermano, pues yo le voy a hacer caso al que me bautizó. Y el otro, pues yo también al que me bautizó. Y dice uno, bueno, entonces ¿a qué vengo a predicarles, hermanos? Si no me van a poner atención y no van a hacer lo que yo les digo, pues no se puede trabajar así en la obra del Señor. Así hay muchas congregaciones, hermano. Ese problema que tienen aquí los corintios, ellos, hermanos, defendían y habían grupos y defendían a cada uno que los había bautizado. Por eso Pablo lo reprende. ¿Sí? ¿Qué acaso está dividido Cristo? No, hermanos, no deben de hacer esto. Y luego dice el 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Y les dice el 3, porque aún sois, ¿qué? Ahí está, carnales. ¿Y qué es una persona carnal, hermanos? Ahí dice, pues habiendo entre vosotros, ahí está, celos. Una persona carnal es una persona que es celosa. Dice, es una persona que es contencioso, le gusta buscar pleito, disensiones. ¿No sois carnales y andan como hombres? Porque el mundo así anda, hermanos. Celosos, pleitistas. Todo eso es lo que causan en su vida. Y en la iglesia en Corintio había ese problema. Y dice Pablo, pues yo no les puedo hablar como espirituales porque están como niños peleándose ahí. Entonces, hermanos, esto es lo que el nuevo cristiano, el niño en Cristo, debe saber que es niño en Cristo y que necesita crecer, hermanos, alimentarse su alma de la palabra de Dios. Pero para eso, hermanos, necesita alguien más maduro enseñarle sus responsabilidades para que lo ayude a crecer, hermanos. ¿Sí? Entonces, si hay alguien en la iglesia que sepa más, bueno, pues yo voy a enseñarle a mi hermano. ¿Sí? Entonces, como esto, hermano, esto es esto que se abre esta página, ¿verdad? Así como lo hace nuestro hermano Miguel, comparte con ustedes. Entonces, eso está bien, hermanos. ¿Por qué? Porque nos sirve para nuestro crecimiento y nos vamos fortaleciendo para ayudar a quienes, a otros hermanos. ¿Sí? Si nadie lo está haciendo en la iglesia, no sé, porque a veces es responsabilidad del predicador o de los ancianos, pero si no lo están haciendo, si nosotros ya tenemos años, hermanos, y conozco a un hermano miembro, bueno, pues ahí voy a empezar a practicar con él. ¿Para qué? Yo multiplique mis talentos. Hermanito, pues si nadie te visita, nadie te predica la palabra de Dios, mira, pues yo te voy a enseñar. Mira, yo aprendí esto y esto, ahí está. Y vamos a empezar a trabajar en la obra con ese nuevo miembro o con esos miembros nuevos que acaban de integrarse al cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Alguna pregunta, mi hermano Miguel? Pues mira, hermano, eso es cierto porque a mí me pasó, hermano. A mí me pasó, yo, pues, estaba yendo a la iglesia hace unos años y nomás no fueron por mí, me estaban recogiendo y no fueron por mí. Ya no voy. Y ya no fueron y pues ya no fui. ¿Me entiendes? Entonces uno pone como pretexto esas cosas también, porque lo mismo, no estás maduro en el cristianismo. Pero pues eso es lo que puede pasar, por eso le digo que es peligroso, porque pues gracias a Dios me tuvo misericordia de mí y me dejó venir a él otra vez, ¿verdad? Pero hay muchos hermanos que así es, en base a eso, de nuestras experiencias que nosotros hemos tenido, vamos a entender a esos nuevos miembros, hermanos, ¿sí? Y no vamos a ser injustos con ellos. Entonces, dice uno, bueno, si a mí me trataron de esta forma, yo también busqué una excusa para no ir a la iglesia y me aparté, bueno, pues yo no quiero que este nuevo miembro haga lo mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de ayudar.
Es lo que dice Pablo, lleven las cargas los unos de los otros. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver uno más, hermanos, porque ya el tiempo ya se nos ha ido. Vamos a ver cosas que recordar. Ya vimos dos, que somos nuevas criaturas, que somos niños en Cristo, y como niños en Cristo debemos desear la leche espiritual para que vayamos creciendo para salvación y ayudar a otros. Bueno, cosas que recordar después del bautismo. Número 3. Hay un periodo crítico, hermanos. Este periodo crítico es lo que decía nuestro hermano Miguel. Podemos apartarnos, hermanos. No quiere decir, pues ya me bauticé y no me voy a apartar. No, hermanos. El diablo dice ahí, Pedro, que es como un león rugiendo, está alrededor de nosotros buscando nuestras debilidades para volvernos a llevar al pecado, a destruirnos nuevamente. Entonces, hay un periodo crítico en la cual yo puedo caer nuevamente, me puedo apartar de la iglesia. Y vamos a ver este periodo crítico, hermanos, que todos pasamos, ¿sí? No quiere decir, pues ya me bauticé y pues voy a ser fiel y no me va a pasar nada. No, hermanos, es cuando más el diablo va a venir y nos va a zarandear, nos va a dar problemas para que nos apartemos de la iglesia. Y hasta llegamos a pensar y decir, bueno, pues antes de que yo fuera cristiano, pues a mí me iba bien, no tenía problemas, pero nomás me bauticé, vine al cristianismo, tengo problemas en mi trabajo, problemas en mi matrimonio, con mis hijos, con los vecinos. ¿Por qué? Bueno, es que así está escrito, hermanos. Todos los cristianos, las personas que nos convertimos a nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser probados, vamos a ser zarandeados por Satanás. Entonces, hay un periodo crítico en la cual podemos apartarnos, hermanos, podemos caer y debemos de estar conscientes de esto. Vamos a ver ahí en Mateo. ¿Sí, hermano? Y hasta en los sueños le trata de atacar Satanás en sueños. En sueños lo lleva a su vida, aunque uno ya no quiere recordar el pasado, en sueños lo lleva, a mí me ha pasado, lo lleva Satanás a su vida pasada en los sueños. Así es, hermano. Es que el diablo trabaja de muchas formas, hermano, y trata de desviar a ese cristiano. Entonces, por eso nosotros debemos prepararnos, debemos de estudiar, alimentarnos de las Sagradas Escrituras para ponernos esa armadura y no sea fácil que caigamos, ¿sí? Vamos a ver, hermanos, ahí en Mateo 4, del 1 al 11. Fíjense, cuando el Señor Jesús fue bautizado, vean lo que hizo el Espíritu Santo con Jesús y el diablo. Es en Mateo, capítulo 4, del 1 al 11. A ver, hermano Miguel, ayúdenos a leer del 1 hasta el 4, hermano. Así dice la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hasta ahí, hermano, gracias. Bien, hermanos, que hay posibilidades de caer. Según lo que estamos analizando, Jesús, después de que lo bautizó Juan el Bautista, dice que el Espíritu Santo lo llevó ¿a dónde? Al desierto, hermanos. ¿Sí? El desierto es el campo donde va a ser probado el Hijo de Dios. Y por ahí pasamos todos, hermanos. ¿Sí? Todos los que somos bautizados, vamos a pasar esa prueba. El diablo va a venir, hermanos. Me decía una vez un hermano, dice, hermano, yo cuando me bauticé tenía poquito, pero mi hermano carnal, a él no le gustaban las cosas de Dios. Y él me probó, hermano, pero no era él, era el diablo. Y le pregunté, ¿y cómo lo probó, hermano? Fíjese, en domingo, él sabía que yo tenía que reunirme el domingo para participar de la cena del Señor, adorar a Dios. Pues él estaba techando una casa de su sobrino y le dice, mira Moisés, ven a ayudarme a colar el techo.
pues de nuestro sobrino, ¿verdad? Y te doy 1,500 pesos. Dije, hermano, pues 1,500 es mucho dinero. Y él me estaba probando a ver si trabajaba ese domingo o iba a la iglesia. Y yo le dije, hermano, pues yo voy a ir a la iglesia, tú sabes que soy cristiano. ¿Qué te va a pasar si tú no vas un domingo, hermano? Ven y ayúdame para colarle el techo a nuestro sobrino y te doy 1,500 pesos. Y me decía, hermano, pues estaba entre la espada y la pared, era tentador y yo tenía necesidad y él sabía. Y decía yo, no, yo tengo que ir a la iglesia y lo rechacé, hermano. ¿Sí? Entonces ahí me di cuenta que el diablo me probó, pero yo vencí esa prueba. Entonces, hermanos, en nuestra vida, los nuevos miembros, el diablo los va a tentar, les va a poner una tentación. Como a Jesús, fíjense, si siendo Jesús Dios, hermanos, vino el tentador y lo probó, ¿cuánto más a nosotros, hermanos, que somos humanos, que tenemos nuestras debilidades, nuestros errores, nos va a tentar, hermanos? Y con algo jugoso que a nosotros nos encanta para que nosotros nos apartemos. Entonces, debemos estar conscientes de que el diablo va a venir, hermanos, va a tocar a nuestra puerta nuevamente, de estos nuevos miembros que se acaban de convertir. Entonces, por eso hay un periodo crítico, hermanos, ¿sí? Hay un periodo crítico de esto. Y ustedes ya saben, hermano, más adelante, pues ahí nos sigue diciendo hasta el 11, como el tentador otra vez, hermano, dice que lo lleva y le dice, mira, si tú te avientas abajo, dice las escrituras que vas a mandar a tus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Y luego lo lleva en un monte alto y le dice, mira, ven todos estos reinos, me los dieron, yo te los doy si postrado me adoras. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque solamente al Señor tu Dios adorarás y servirás. Y ya le dejó el diablo, hermanos. Por eso Pablo dice en una de sus cartas, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué hizo Jesús? Resistió, hermano. Dice que el diablo lo dejó y vinieron ángeles y le dieron de comer. Entonces nosotros así, hermanos, hay que ayudar a esos nuevos miembros por ese periodo crítico, hermano. Y muchos a veces no las pasan. Se vuelven a caer, hermanos, vuelven otra vez al antiguo o a las antiguas prácticas del pecado. Entonces por eso está la oración, orar por ellos, orar, Señor, ayúdalos, que maduren, visitarlos, ¿sí? Estar siempre con ellos, hermanos, hasta que ya vayan madurando. Entonces ya uno los va dejando, hermano, ya los va dejando poco a poco, porque ellos ya solo, ya pueden leer la Biblia, ya pueden ir a la iglesia, ya pueden ellos sobrevivir, así como el niño, hermano. Y ya después ellos empiezan a ayudar a los otros, a los que están. Exactamente, hermano. Está como en la familia. El bebé recién nacido tiene que pasar aproximadamente, no sé, unos 6, 7 años, que ya creció. Entonces ese niño, pues ya empieza, se le enseña, ¿no? Pues que recoge de tu cuarto, era que tus zapatos o tus juguetes, mira, ponlo en este lugar, ahí está. La mamá le tiene que enseñar. Bueno, va creciendo, ya tiene, no sé, unos 10, 12 años y viene su otro hermanito o su hermanita. Entonces, ¿qué va a hacer el hermano mayor? Bueno, pues tratar también de ayudar a su hermano más pequeño. Así en la iglesia igual, hermanos. Nosotros que ya tenemos años, bueno, vamos a ayudarlos a ellos en lo que ellos necesitan. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, hermanos? Hermano, ¿Sí? si la persona no se deja, no quiere, no pone de su parte y el hermano quiere pues ayudarle y todo, pero si no pone de su parte la persona recién bautizada, entonces pues ahora sí que yo digo, pues si no insistirle, ¿verdad? Pero pues si ya no pone de su parte para nada, entonces ¿qué debemos hacer? Bueno, hermana, mire, nos ha pasado casos así.
a veces se convierten, pero a veces hay hermanos o personas que se convierten que no saben realmente lo que hicieron, ¿sí? Porque cuando se les doctrina, entonces se les va a enseñar lo que tienen que hacer después de bautizados. Entonces, esa persona, pues sí lo va a aceptar, va a permitir que lo visiten, que cantemos, que oremos por ellos, por él en su casa. Pero si no se le enseñó eso antes de ser bautizado, pues es lo que sucede, hermanita, lo que nos está diciendo, pues le va a parecer incómodo que lo visitemos en su hogar, que cantemos, va a poner de pretexto, es que mi esposa no es cristiana y no quiere, hermano, o mis hijos, ¿sí? O tengo trabajo que hacer o compromisos, va a poner muchas excusas. Entonces, esa conversión no fue una conversión genuina, no fue una conversión que realmente él haya entendido por qué se haya bautizado. Entonces, como quiera uno insiste, hermana, uno va a insistirle, uno va a estar ahí siempre, darle, pero si siempre nos niega y no quiere, bueno, pues dejarlo, pues qué más, no puede uno forzarlo. Solo puede uno orar por esa persona. Exactamente, orar. Pero si se enseña, si se evangeliza de la manera correcta, como debe de ser, esa persona no va a negarse de que uno vaya a visitarlo y a cantar con él, porque ya antes de que se bautizara, ya le estabas enseñando lo que puede pasar y lo que vas a hacer. Sí. Entonces, eso pasa cuando a veces se emocionan y lo bautiza uno. Ajá. Y entonces no permanece porque no quieren, hermano, no quieren crecer en su vida espiritual. Sí, pues no se les dieron las clases adecuadas, se puede decir, ¿verdad? Exactamente, hermanita, así es. Ok, hermano, gracias. Claro que sí, hermana, gracias a Dios. ¿Alguien más, hermanos? Yo, José, de la familia. ¿Sí, hermanito? Sí, una pregunta acerca del bautismo de yo, tengo un invitado que estoy invitando ahí de unos días. Ahora, él ha sido bautizado en otra religión se diría. Entonces, Sí. ¿qué sucede ahí? Se le preguntó y qué pasos hizo y dice que fue bautizado en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Esa persona se puede bautizar otra vez en la iglesia de Cristo? Sí, hermano, hay que explicarle que hay un solo rebaño y un solo pastor, como dice ahí en Juan. Dice, hay un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, en ese pastor que es Cristo y ese rebaño que es la iglesia, vienen las bendiciones de Dios sobre ese rebaño. Entonces, Dios, a través de Cristo, edificó ese rebaño, ya hizo ese rebaño, pero no son muchos rebaños, hermano, ¿sí? Entonces, hoy en día hay muchos rebaños que son diferentes religiones, denominaciones, que el hombre hace. Y ahí también utilizan la palabra de Dios y los bautizan como los testigos de Jehová. Igual los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los bautistas y así. Pero son otros rebaños que Cristo, cuando Él venga, hermanos, no lo va a reconocer, porque Él nomás estableció un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, esto hay que estudiar con esta persona. Mira, si tú vienes con nosotros y quieres participar de la cena del Señor, lo puedes hacer, pero no te va a servir. ¿Por qué? Porque tú eres de otro rebaño, eres de otra familia y Dios no te lo va a tomar en cuenta. Entonces, para que tú puedas practicar lo que nosotros practicamos, tienes que dejar aquella familia, aquel rebaño y concentrarte en lo que Cristo te dice en las Sagradas Escrituras. Entonces, y aquí igual te vamos a bautizar como dicen las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero dentro de quién? De la iglesia de Cristo, no de mi iglesia, ¿sí? Ni en el nombre de otra iglesia, no, en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno. Entonces, esto hay que estudiar con esa persona sobre estos temas hasta que le quede bien claro
entonces él va a decir, bueno, pues entonces bautícenme, ¿sí? Porque de pronto no va a querer bautizarse, hermano. Le va a decir lo mismo, es que ya estoy bautizado ahí. Si es Pentecostés, pues va a decir, hey, ya soy bautizado, o si es mormón, o si es testigo de Jehová. Y vamos a enseñarle que ese bautismo, fue hecho allí en esa familia, pero no dentro del cuerpo de Cristo. Y hay que enseñarle por qué nos llamamos cristianos, por qué se llama Iglesia de Cristo, ¿sí? Entonces, hacerle ver a esta persona estos temas para que él un día diga, pues entonces necesito que me bauticen en la Iglesia de Cristo para ser parte de ese rebaño del Señor Jesucristo. Muy ¿Sí, bien. hermano? Sí, era la pregunta que si él podía, si decidiera, si se puede, primero hay que evangelizarle, hablarle. Exactamente, Igual, hermano. de Sí. qué sigue después de bautizarse también, no nomás bautizarse y ya. Ok, era Sí, mi hermano. pregunta. Gracias. Claro que sí, hermano. Gracias a Dios. Hermano José, le puedes decir lo que sigue, ya que se bautice, le dices, en las clases de evangelizarlo, le puedes decir todo lo que tiene que seguir después de bautizarse, Sí, el ajá. procedimiento que sigue. Sí, ajá, antes para que sepa en lo que, para que, o sea, que no lo haga por emoción o por hacerlo, sino que consciente de lo que está haciendo. Exactamente. Fíjense, hermano, perdón. Ayer en Hechos hay un pasaje donde Pablo estaba predicando y enseñándole sobre el Espíritu Santo, que cuando somos bautizados recibimos el Espíritu Santo. Pero estos hombres decían, pues no sabemos, dice, si hay Espíritu Santo. Y Pablo le dice, pues ustedes en qué nombre fueron bautizados. Dice, pues fuimos bautizados en el bautismo de Juan el Bautismo. El bautismo de Juan el Bautista era para arrepentimiento, mas no era para perdón de pecados. Y dice Pablo, pues necesitan ser bautizados para el perdón de sus pecados y para que reciban, ¿qué? El don del Espíritu Santo. Y ya les explicó Pablo sobre ese asunto y se bautizaron, hermanos. Entonces, así están hoy muchas personas. Ah, pues es que yo me bauticé en tal religión. Entonces, ahí es donde vamos a explicarle que ese bautismo no es válido dentro del cuerpo de Cristo. Sí, hermano. Muy bien. Gracias. Ok, hermanos, pues bien, hermanos, hasta aquí le dejamos a la clase. Ya se nos ha ido la hora, rápido se nos va. Pero gracias a Dios estamos aprendiendo, hermano, cosas que necesitamos para enseñarle a los nuevos miembros. Y de paso, hasta con nuestra misma familia, hermanos, con nuestros mismos parientes, enseñarles estas cosas, que es muy importante, hermanos. Después del bautismo, ¿qué debo de recordar? ¿Qué debo de hacer? ¿Sí? Entonces, aquí vimos 3 cosas, hermanos, que somos nuevas criaturas, que somos niños en Cristo y que hay un periodo de que podemos apartarnos, podemos caer porque el diablo va a estar detrás de nosotros, ¿sí? Entonces, orar mucho a nuestro Dios para que esto no suceda. Sí, mi hermano Miguel, pues aquí le dejamos y pues nos vemos la próxima. Adelante, hermano, es todo suyo. Ok, hermano Oscar, ¿nos puedes hacer la última oración para que el hermano ya se va a desconectar, para que se duerma porque anda cansado de todo el día y pues ya es noche allá donde él está? Mañana en la iglesia. Hermano Miguel, Mande. corte. Ay, perdón.